Un mensaje de advertencia reciente compartido por el Papa Francisco ha sacudido a la comunidad católica e incluso a aquellos fuera de la Iglesia. No se trata solo de un simple recordatorio del amor y el perdón de Dios, sino de una advertencia seria de la Virgen María. El mensaje transmitido por el Papa no es fácil de aceptar. Él describe lo que la Virgen María compartió como un mensaje inquietante sobre las dificultades que la humanidad podría enfrentar si no regresa a la fe y vive de acuerdo con las enseñanzas de Dios. El Papa Francisco, como líder de la Iglesia Católica, anima constantemente a los fieles a vivir su fe con sinceridad y humildad. Sin embargo, en esta declaración especial, también enfatizó que no escuchar ni actuar según los mensajes de la Virgen María podría traer consecuencias graves, no solo para los creyentes, sino para toda la humanidad. ¿Podría este mensaje realmente hacernos temer? Echemos un vistazo más de cerca a este mensaje y su significado para cada uno de nosotros. La reciente difusión del mensaje de la Virgen María por parte del Papa Francisco ha sido un acontecimiento trascendental que ha sacudido a muchos miembros de la comunidad católica. El mensaje, que fue transmitido por el Papa, no fue solo un simple llamado al amor y al perdón, sino una advertencia grave que no debe tomarse a la ligera. La Virgen María, la Madre de Jesucristo, siempre ha sido considerada un símbolo de compasión, protección y amor maternal. Sin embargo, en este mensaje, no solo habla como una madre amorosa, sino como una figura que porta una advertencia para la humanidad. El Papa compartió que la Virgen María ha mostrado una profunda preocupación por el rumbo que está tomando la humanidad en este mundo. El mensaje que ella transmitió fue de alarma, instando a la humanidad a arrepentirse y volver al camino de la fe. El mensaje no solo trataba sobre las consecuencias de alejarse del camino de la rectitud, sino también de un llamado a un despertar colectivo. Según el Papa Francisco, si la humanidad sigue alejándose de Dios y descuidando las enseñanzas de Cristo, las consecuencias serán severas. Este mensaje es particularmente preocupante porque recuerda a los fieles que sus acciones, o la falta de ellas, en este mundo, determinarán su destino. La advertencia de la Virgen María no se refería a asuntos pequeños o triviales, sino a la esencia misma de la vida. Ella instaba a las personas a reflexionar sobre su relación con Dios y a reconocer la importancia de vivir de acuerdo con su voluntad. El Papa enfatizó que si la humanidad ignora estas advertencias, podría enfrentar pruebas difíciles de soportar. Estas pruebas, según lo descrito por el Papa, no se limitan solo a luchas personales, sino que también incluyen desafíos globales más grandes. Esto podría incluir desastres naturales, guerras o incluso colapsos morales y sociales. Lo que hace que esta advertencia sea aún más poderosa es que la Virgen María no solo advierte sobre el futuro, sino que también llama a la acción inmediata. Ella está pidiendo a las personas que se alejen un momento de sus vidas ocupadas, que reflexionen sobre sus acciones y que hagan cambios donde sea necesario. En esta era moderna, las personas a menudo se encuentran distraídas por los placeres mundanos, los deseos materiales y las ambiciones personales. El mensaje de la Virgen María es un recordatorio de que hay más en la vida que la búsqueda de riqueza, poder y éxito. El objetivo final es vivir una vida en armonía con las enseñanzas de Dios y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En el pasado, muchos han cuestionado la relevancia de los mensajes religiosos en un mundo que parece estar progresando en tecnología, ciencia y otros aspectos de la vida humana. Sin embargo, la difusión de este mensaje por parte del Papa Francisco resalta el hecho de que, sin importar cuánto avance la humanidad, no debe olvidar sus raíces espirituales. La advertencia de la Virgen María es un llamado a alejarse de las distracciones y regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. Es un mensaje para que cada individuo examine su conciencia,
se pregunte si realmente está viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios y tome medidas para hacer los cambios necesarios antes de enfrentar las graves consecuencias de seguir por el camino equivocado. El mensaje de la Virgen María, según lo compartido por el Papa Francisco, recuerda a los fieles que su relación con Dios es esencial. El Papa subrayó la importancia de mantener una fe fuerte, especialmente frente a los desafíos. Cuando el mundo parece alejarse de los valores y creencias tradicionales, es crucial que los fieles se mantengan firmes en su fe y vivan de acuerdo con los principios establecidos por Dios. El mensaje también sirve como un recordatorio de que el amor y la guía de Dios siempre están disponibles para aquellos que los buscan, pero depende de cada individuo abrir su corazón y abrazar la verdad. La advertencia de la Virgen María, según lo compartido por el Papa Francisco, conlleva graves implicaciones. No es solo un suave empujón o un recordatorio de ser más amables, sino un llamado serio a la acción para toda la humanidad. El Papa ha enfatizado que si el mensaje es ignorado, la humanidad podría enfrentar consecuencias nefastas. Estas consecuencias no son solo teóricas o abstractas, son reales y tangibles, afectando a todos, independientemente de su fe o creencias. El mensaje de la Virgen María es claro. Cuando la humanidad descuida su relación con Dios, cuando se aleja del camino de la rectitud, se expone a pruebas que pondrán a prueba su propia supervivencia. Estas pruebas, como advirtió el Papa Francisco, pueden presentarse de muchas formas. Podrían manifestarse como dificultades personales, desastres naturales, guerras o incluso el colapso de la sociedad. Estos no son solo eventos aleatorios, sino reflejos de la desobediencia y el desprecio de la humanidad por la voluntad divina. Según el Papa, las acciones de la humanidad tienen consecuencias, y el mundo está siendo moldeado por las decisiones que toman tanto los individuos como las naciones. El mensaje sirve como un llamado de atención para que todas las personas evalúen el estado de sus vidas espirituales. El Papa Francisco señaló que la Virgen María no solo está preocupada por el estado de la Iglesia o de los devotos, sino por el mundo entero. El llamado de la Virgen es universal. Es un mensaje para toda la humanidad, independientemente de su afiliación religiosa. Esta naturaleza universal del mensaje subraya su urgencia. El Papa imploró a las personas que reconocieran que sus acciones, tanto individuales como colectivas, impactan el mundo de manera profunda. Ignorar el llamado a regresar a Dios podría llevar a consecuencias que afectan no solo la propia vida, sino también la vida de los demás y el futuro del planeta mismo. Uno de los aspectos más poderosos de la advertencia de la Virgen María es su enfoque en la necesidad del arrepentimiento. El Papa dejó claro que la humanidad no puede seguir ignorando sus fallas morales y esperar que las cosas mejoren. El mensaje llama a un arrepentimiento profundo y sincero, a alejarse del pecado y volver a Dios. No se trata solo de la salvación individual, sino de la salvación del mundo. El mensaje de la Virgen María enfatiza que sin arrepentimiento no puede haber sanación, restauración, ni esperanza de un futuro mejor. El Papa Francisco destacó además que las consecuencias de ignorar el mensaje no se limitan solo al sufrimiento físico o a los desastres, sino también a la decadencia espiritual. La advertencia de la Virgen María resalta los peligros de vivir en un mundo donde las personas se desconectan de Dios y de sus enseñanzas. Sin fe, esperanza y amor, la sociedad se desmoronará y los individuos perderán el rumbo. El Papa compartió que la advertencia de la Virgen María es un llamado para que las personas se reconecten con Dios, redescubran su fe y vivan de acuerdo con los principios de amor, justicia y misericordia. Solo de esta manera, la humanidad podrá esperar evitar las catastróficas consecuencias que se avecinan en el horizonte. Este mensaje también resalta la importancia de la responsabilidad colectiva.
No es suficiente que los individuos simplemente miren hacia adentro y evalúen sus propias vidas. La advertencia de la Virgen María llama a un esfuerzo colectivo para regresar a Dios. El Papa Francisco instó a las personas a unirse, independientemente de sus diferencias individuales, para trabajar hacia un objetivo común de paz, unidad y renovación espiritual. Esto no es solo un asunto personal, sino también un asunto social. El mensaje llama a la acción global, ya que la desobediencia colectiva de la humanidad tiene consecuencias globales. El Papa enfatizó que el mundo entero debe unirse para responder al llamado de la Virgen María, arrepentirse y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El mensaje de la Virgen María también invita a las personas a reflexionar sobre su papel en el mundo. Es un recordatorio de que las acciones de cada individuo tienen consecuencias, no solo para sí mismos, sino también para los demás. En esta era de individualismo y egocentrismo, es fácil olvidar que nuestras decisiones tienen un impacto más amplio. El Papa instó a las personas a pensar en sus acciones y en cómo contribuyen al estado del mundo. Viviendo con amor, compasión y humildad, los individuos pueden contribuir a sanar el mundo y evitar las consecuencias de continuar por un camino de pecado y egoísmo. En medio de la agitación e incertidumbre que enfrenta el mundo, el mensaje del Papa Francisco, inspirado en la advertencia de la Virgen María, hace un llamado a una transformación radical que va más allá del arrepentimiento individual. Esta transformación requiere un esfuerzo global, un cambio en la forma en que la humanidad se percibe a sí misma y su relación con Dios. El Papa destacó que el camino hacia la salvación y la sanación no es uno que pueda recorrerse en solitario. Requiere unidad, cooperación y un compromiso colectivo para vivir de acuerdo con los valores del amor, la misericordia y la justicia. El Papa Francisco instó a individuos, familias y comunidades a unirse en un espíritu de solidaridad, reconociendo que nadie puede salvarse en aislamiento. El mensaje de la Virgen María enfatiza la importancia de construir relaciones más fuertes dentro de la comunidad global. El Papa señaló que los desafíos que enfrenta hoy la humanidad, ya sean conflictos políticos, destrucción ambiental o injusticia social, son el resultado de nuestro fracaso en trabajar juntos por el bien común. Vivimos en un mundo interconectado, y las acciones de un individuo, una nación o un grupo pueden tener consecuencias de gran alcance para todo el planeta. El mensaje de la Virgen María es un llamado a que la humanidad comprenda que todos somos parte de un todo mayor y que nuestros destinos están entrelazados. El llamado del Papa a la unidad no se trata solo de unirse en tiempos de crisis, sino de fomentar un espíritu duradero de colaboración y respeto mutuo. La advertencia de la Virgen María insta a las personas a dejar de lado las divisiones y reconocer la dignidad de cada ser humano. Es un ruego para poner fin a la cultura generalizada de indiferencia y división que ha echado raíces en muchas partes del mundo. El Papa Francisco dejó en claro que la unidad no significa uniformidad. Se trata de abrazar la diversidad y aprender a vivir juntos en paz, respetando las diferencias mientras se trabaja hacia objetivos comunes. Además, el mensaje del Papa Francisco resalta la necesidad de una transformación en la forma en que la humanidad interactúa con el mundo natural. La advertencia de la Virgen María incluye un llamado a la responsabilidad ambiental, un reconocimiento de que la tierra es un regalo de Dios y que es responsabilidad de la humanidad protegerla y preservarla para las futuras generaciones. El Papa hizo un llamado a una mayor conciencia sobre la crisis ambiental y la necesidad de cooperación global para abordar problemas como el cambio climático, la deforestación y la contaminación. La destrucción del mundo natural no es solo un problema ambiental, sino también un problema moral y requiere una respuesta colectiva. Esta es otra área donde la unidad es esencial. El Papa Francisco señaló que ninguna nación, ninguna comunidad y ningún individuo pueden resolver estos problemas por sí solos.
La urgencia de la situación exige un esfuerzo global para salvaguardar la tierra y todas sus criaturas. El Papa también abordó la importancia de la justicia social y la igualdad en su reflexión sobre el mensaje de la Virgen María. Destacó que la pobreza, la desigualdad y la marginación de las poblaciones vulnerables están entre las mayores injusticias que enfrenta el mundo hoy. El mensaje de amor y misericordia de la Virgen María llama a todas las personas a abogar por los pobres y los oprimidos, y a trabajar por un mundo más justo y equitativo. El Papa subrayó que la verdadera unidad y transformación solo pueden ocurrir cuando trabajamos juntos para elevar a aquellos que han sido dejados atrás, asegurando que todos tengan acceso a los recursos y oportunidades que necesitan para vivir con dignidad. Este llamado a una transformación global no es solo un objetivo teórico o abstracto, es uno que requiere acción. El Papa Francisco enfatizó que el mensaje de la Virgen María no está destinado simplemente a inspirar reflexión, sino a impulsar pasos concretos hacia el cambio. El Papa hizo un llamado a un compromiso renovado con los valores del Evangelio, amor, justicia y paz, que deben guiar cada aspecto de la vida humana, personal, social, económica y política. Esta transformación debe comenzar en los corazones y mentes de los individuos, pero también debe reflejarse en las estructuras de la sociedad. El Papa reconoció que el camino hacia la transformación global no será fácil. Requiere un cambio profundo del corazón, la disposición de dejar atrás el egoísmo y el orgullo, y un compromiso con el servicio a los demás. Sin embargo, el Papa Francisco también recordó a sus oyentes que no tienen que recorrer este camino solos. El mensaje de esperanza y amor de la Virgen María es una fuente de fortaleza e inspiración, y con la ayuda de Dios, la humanidad puede superar los desafíos que se avecinan. El Papa instó a las personas a mantenerse esperanzadas, a confiar en el plan de Dios y a tener fe en que, juntos, el mundo puede ser transformado. En las reflexiones compartidas por el Papa Francisco, la humildad emerge como un elemento profundamente esencial en la vida de fe. Él llama la atención sobre el modelo de la Virgen María, quien ejemplifica la verdadera humildad y obediencia a la voluntad de Dios. Este modelo de humildad no es meramente una noción abstracta, sino un ejemplo práctico y vivo para que todos los creyentes lo sigan. El Papa Francisco anima a los fieles a inspirarse en la humildad de la Virgen María para fortalecer su propia fe y vida espiritual. Destaca que la humildad no es una virtud pasiva, sino una que abre activamente el corazón a la gracia de Dios. Es a través de la humildad que reconocemos nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su guía. La humildad de la Virgen María es particularmente impactante porque se expresa en su sumisión voluntaria al plan de Dios. Cuando el ángel le anunció que concebiría al Hijo de Dios, María no respondió con orgullo ni arrogancia. En cambio, aceptó humildemente la voluntad de Dios diciendo, «Hágase en mí según tu palabra». Lucas 1:38. Esta respuesta es un modelo de humildad perfecta. No buscó comprenderlo todo ni imponer sus propios deseos. Simplemente confió en el plan de Dios para su vida. Al reflexionar sobre este profundo acto de humildad, el Papa Francisco anima a los fieles a adoptar la misma actitud de apertura y obediencia a la voluntad de Dios en sus propias vidas. La humildad nos ayuda a reconocer que no somos autosuficientes y que no podemos vivir en aislamiento. Es a través de la humildad que podemos reconocer nuestra necesidad de los demás y, lo más importante, nuestra necesidad de la guía de Dios. Cuando adoptamos una actitud humilde, podemos escuchar la palabra de Dios con mayor atención y abrir nuestros corazones a sus enseñanzas. La humildad es la puerta de entrada a la sabiduría y la comprensión, y solo a través de un corazón humilde podemos recibir plenamente la palabra de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. El Papa también destaca que la humildad es la clave para el verdadero amor
y el respeto por los demás. Nos permite ver a los demás no como obstáculos o competidores, sino como compañeros de viaje en el camino de la vida. A través de la humildad, podemos acercarnos a los demás con empatía y compasión, tratándolos con la dignidad y el respeto que merecen, sin importar su estatus, origen o creencias. La humildad nos llama a derribar las barreras del orgullo, el prejuicio y el egoísmo que tan a menudo nos dividen. Cuando nos humillamos ante los demás, somos más capaces de amarlos como Dios nos ama. Además, la humildad está estrechamente relacionada con la capacidad de perdonar. Un corazón humilde es aquel que reconoce sus propias debilidades y pecados, y por lo tanto, es más propenso a extender misericordia a los demás. El Papa Francisco enfatiza que la humildad nos permite perdonar a quienes nos han hecho daño, así como esperamos recibir el perdón de Dios por nuestras propias faltas. El Papa señala que, sin humildad, podemos luchar contra el orgullo, la ira y el resentimiento, lo que puede impedirnos vivir verdaderamente de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Solo cuando nos humillamos podemos acoger la misericordia de Dios y extender esa misericordia a los demás. El Papa Francisco anima a los fieles a aprender del ejemplo de la Virgen María en su vida cotidiana. Ella nos enseña que la humildad no es simplemente una actitud interna, sino algo que debe vivirse a través de acciones concretas. La vida de María nos muestra que la verdadera humildad implica la disposición de servir a los demás de manera desinteresada. Para María, la máxima expresión de su humildad fue su disposición a decir sí al plan de Dios, incluso cuando eso la llevó hasta la cruz. Al hacerlo, se convirtió en la más grande sierva del amor de Dios, ejemplificando el liderazgo de servicio al que todos los cristianos están llamados. Además de la humildad, el Papa Francisco enfatiza la importancia de mantener una fe fuerte en tiempos de dificultad. El Papa reconoce que vivimos en un mundo lleno de desafíos, desde luchas materiales hasta conflictos espirituales y morales. Sin embargo, asegura a los fieles que una fe firme en Dios es la fuente de fortaleza necesaria para soportar estas pruebas. El Papa Francisco destaca la importancia de la perseverancia en la fe, instando a los fieles a confiar en la providencia de Dios incluso cuando se enfrenten a obstáculos aparentemente insuperables. Una fe fuerte, como señala el Papa Francisco, es la base para superar la tentación y las distracciones. Sin una creencia firme en las promesas de Dios, podemos ser fácilmente influenciados por las presiones y tentaciones del mundo. La fe nos ancla en la verdad de Dios y nos da el valor para mantenernos firmes en nuestras convicciones. El Papa Francisco enfatiza que mantener la fe no es un esfuerzo pasivo, sino que requiere un esfuerzo activo. Implica renovar constantemente nuestro compromiso con Dios a través de la oración, la reflexión y la práctica de una vida virtuosa. Así como la Virgen María ejemplificó la fe a lo largo de su vida, especialmente en los momentos difíciles, nosotros también estamos llamados a permanecer firmes en nuestra fe, confiando en el plan de Dios, incluso cuando no lo comprendemos completamente. El Papa también llama la atención sobre la importancia de construir una comunidad de fe. Recuerda a los fieles que no están solos en sus luchas y que la Iglesia es una familia que ofrece apoyo, aliento y guía. Es dentro de esta comunidad de creyentes donde somos fortalecidos en nuestra fe y humildad. El Papa Francisco llama a los fieles a ayudarse unos a otros, a orar juntos y a trabajar hacia el objetivo común de vivir el amor de Dios en el mundo. Este sentido de misión compartida es esencial para crear un mundo que refleje los valores de humildad, fe y amor que Cristo nos llama a encarnar. Finalmente, el Papa Francisco cierra su reflexión con una invitación a los fieles para que pongan en práctica las enseñanzas de la Virgen María.
Insta a todos a orar, arrepentirse y participar en actividades que fomenten una comunidad basada en el amor, la paz y la fe. Las acciones de cada persona, por pequeñas que sean, contribuyen a la creación de un mundo mejor, un mundo donde el amor de Dios brilla intensamente y transforma la vida de todos. El Papa Francisco también enfatiza que, además de la oración, es necesario vivir los valores enseñados por la Virgen María a través de acciones concretas en nuestra vida cotidiana. Estas acciones, aunque pequeñas, son profundamente significativas. Amar a los demás, ayudar a los pobres y marginados, y dar ejemplo a los demás a través de nuestra forma de vivir. Es a través de estos actos diarios de bondad y servicio que podemos llevar el mensaje de humildad y amor al mundo que nos rodea. Como señala el Papa Francisco, la verdadera humildad y la fe no son conceptos abstractos, sino que se expresan a través de nuestras acciones, y es mediante estas acciones que damos testimonio del amor de Dios en el mundo. En conclusión, la humildad no es simplemente una virtud pasiva, sino una fuerza activa que moldea nuestras vidas y nos permite vivir en armonía con los demás y con Dios. Siguiendo el ejemplo de la Virgen María, aprendemos que la humildad abre la puerta para recibir la palabra de Dios y vivir sus enseñanzas en nuestra vida diaria. A través de la humildad, podemos crecer en fe, amor y compasión, construyendo una comunidad que refleje el amor de Dios por todas las personas. El mensaje del Papa es claro. Para vivir el llamado de Dios, debemos abrazar la humildad y una fe firme, que nos guiarán a través de los desafíos de la vida y nos permitirán transformar el mundo que nos rodea mediante actos de amor, servicio y compasión. Al reflexionar sobre el poderoso mensaje compartido por el Papa Francisco, queda claro que la humildad y la fe están en el centro de una vida alineada con la voluntad de Dios. En tiempos de dificultad e incertidumbre, recordar el ejemplo de la Virgen María y abrazar una fe humilde y firme puede darnos la fuerza para perseverar. Pero, ¿cómo vives estas virtudes en tu vida diaria? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte para estar al tanto de más reflexiones como esta. Juntos, sigamos caminando por la senda de la fe, la humildad y el amor.